Bueno, pues qué gusto haber estado aquí en Guadalajara contigo y bueno, pues fue una experiencia como todos lo dijeron, todos este grupo de participantes que vinieron desde Mérida, vinieron de México y todo esto, y pues fue una experiencia increíble también para Lía, que hayas estado aquí con nosotros. Entonces yo quisiera que no dejar este momento tan trascendental para Lía, que estuvieses aquí y que nos des tú, que nos compartas tu conocimiento en el aspecto ¿no? Que hablas de la fotografía y en el cual también estás hablando del fotolibro y del libro de artista. Entonces, pues me gustaría empezar tal cual como tú ubicas la fotografía primordialmente, ¿no? Bueno, fundamentalmente, bueno, para empezar, para mí también fue un placer este asunto del taller porque, como lo comentaba con los participantes, fue un aprendizaje de ida y vuelta y como que me recordó esa parte del placer de dar clases que se había tenido medio perdido. Entonces es un gusto y un placer compartido, por supuesto, ¿no? Y en cuanto a la foto, mi trabajo fotográfico tiene que ver más con la experiencia vivencial, o sea, el proceso de vida que uno va llevando a lo largo de, por así redundantemente, a lo largo de tu vida, que se va transformando. Cada experiencia, si uno la vive honestamente y a profundidad, hay un poema que no me acuerdo quién lo escribió, mexicano, que dice que yo soy de esas aves que cruzan el pantano y no manchan su plumaje. Yo soy de esas aves que cruzan el pantano y sí manchan su plumaje, porque si no, pues qué chiste tiene cruzar el pantano. Entonces, ese ensuciarte del pantano es asumir la experiencia y transformarte con el paso de la experiencia propiamente dicho, ¿no? Entonces, toda mi fotografía se basa en eso, en fotografiar mi proceso vivencial. Por eso digo que mi fotografía es, pues la fotografía, o sea, la fotografía es la fotografía como experiencia vivencial, es más allá del objeto de la fotografía. Finalmente, la foto es lo de menos. Lo que importa es la experiencia, transformarte, y eso se puede hacer sin foto. Pero, pues ya ves, las abuelitas, ¿no? Sí. Dicen, este es un vago, no hace nada, y dices, bueno, pues vamos a hacer algo, ya estoy de vago, vamos a tomar unas fotos, y a través de la fotografía, que como les comentaba, es el único mecanismo que existe para detener el presente, pues qué mejor elemento para detener el presente que estás viviendo en el proceso de una experiencia que te va a transformar. Y las fotografías para mí finalmente son solamente las piedritas de Hansel y Gretel que van dejando en el camino. Entonces, bueno, tomo esas fotos como una huella que me permita, después del tiempo, regresar a través de las fotografías para saber quién era yo antes de esa experiencia y quién soy ahora. Cómo la experiencia me transformó y cómo quedó documentado en un proceso fotográfico. Entonces, así son esas piedritas que me regresan y dicen, pues ese era yo en ese entonces, ahora soy diferente, y pues la meta es ser diferente cada vez. Oye, pues qué gusto. Y entonces, pues esta experiencia tuya fotográfica es la que se ve, ¿no?, en tus libros. Pero también, por ejemplo, este taller también es una experiencia que también me aviento al fondo, y seguramente esto que convivimos aquí, el trabajo que vi de los participantes, la interacción de todos nosotros, necesariamente tendría que transformarme. Claro que hay experiencias que son más contundentes y transforman de manera más radical y más evidente, pero estas experiencias también transforman, ¿no? Muchos de los participantes dicen, yo me quedo con esto en el corazón, me ha transformado la manera de la foto, todo, pero siempre digo, es al revés también. También hay una transformación forzosamente en sentido contrario, de allá para acá también. No, pues eso es, entonces por eso fue horizontal, como decías, ¿no? Así es. Eso fue el taller. Y bueno, mucho de lo que también se habló aquí, y que a la hora de mostrar las fotografías cada uno, traía su portafolio, cómo armarlo, y estos soportes que tenemos, ¿no?, de lo que llamamos libro. Entonces, esta edición que la vas platicando con la propia historia de cada quien, y cómo dices tú esto de la fotografía, que la pones directamente, que la fotografía fue
realmente hecha para estar más dentro de un libro que en unas paredes. Eso me gustaría que nos compartieras un poco. Sí, porque es que, bueno, como lo platicábamos, ¿no? Las fotografías, bueno, las obras de arte, las pinturas, o sea, los museos se generaron fundamentalmente porque había pintores, escultores, grabadores. Ya los grabadores no tanto, pero había acuarelistas, cuadros al óleo, etcétera, y eran piezas únicas. Pues el cuadro de Van Gogh, pues nada más hay un cuadro de Van Gogh. Claro. Y entonces el museo se tuvo que haber generado para que si alguien quería ver ese cuadro, o de cualquier otro artista, tendría que ir a un museo para verlo porque había un solo cuadro. Entonces se generaron estos espacios, estos recintos sagrados del arte, que siguen siendo sagrados, una visión totalmente anticuada del arte, que es todavía ir a un museo a ver una obra de arte, y digo, para eso se genera un museo. Y la fotografía es el lenguaje propio de la fotografía es la multiplicación infinita. Por lo tanto, pues es absurdo que esté contenida en las paredes de un museo. Curiosamente, hasta el mismo cuadro de los autores, pintores y demás, ahora se conoce por una multiplicación infinita de la foto que se le tomó al cuadro. Muchas veces no conoces el cuadro, pero conoces la foto del cuadro, que ahí es diferente, porque yo el primer cuadro que vi en vivo de Leonardo da Vinci, pues sí, fue diferente a ver la foto, ¿no? En ese ambiente pues, sagrado del museo, la luz, etc. Pues sí, el cuadro adquiere una característica especial que no te da la fotografía del cuadro, pero las fotografías, pues contenerlas en un espacio cerrado donde tengas que ir a verlas, pues es contradecir el lenguaje propio de la fotografía. Por lo tanto, el canal adecuado para la muestra de tus fotografías pues es el libro, la publicación. Y hay muchos, como decías hace ratito, hay muchos soportes, ¿no? El libro de artista, el fotolibro, el libro impreso con edición tradicional, de offset y demás, que las líneas entre uno y otro son muy sutiles. Yo creo que, por ejemplo, viendo uno de los libros participantes en el taller, creo que una de las diferencias fundamentales es que el libro de artista es aquel que si tratas de imprimir por medios tradicionales te va a salir incosteable. O sea, no lo vas a poder pagar porque la imprenta y los medios mecánicos son tan limitados que se te vuelve carísima esa edición. Sí, normalmente. Que finalmente la tienes que terminar a mano. Entonces, bueno, ahora échate 3,000 libros impresos con medios mecánicos, pero el detallito final, pues a pegar a manita. Entonces se vuelve carísimo. Entonces ahí es donde viene el sentido de, bueno, entonces ¿para qué hacer un libro de estas características con un tiraje de 3,000 ejemplares? Ahí haces un tiraje mucho más reducido para darle todo ese tratamiento de está hecho a mano, está elaborado para hacer un libro de artista, sí, específicamente, ¿no? Porque lo que es muy importante es que el fondo, la forma y el contenido vayan de la mano. O sea, tú no puedes hacer un libro con una forma determinada y que el contenido esté traicionando a la forma o viceversa. Y ahí es donde los fotógrafos, en términos generales, tenemos esa guerra a muerte con los diseñadores gráficos, porque ellos no entienden, no entienden que un diseñador gráfico tiene que ser nada más el vehículo que le permita, que diseñe algo que permita que la foto se vea mejor. Y muchas veces hoy el diseñador gráfico se impone como creador también, como artista, y marca su sello, y entonces pierde protagonismo la obra que está tratando de mostrar. Sí, eso es tal cual, el artista hace todo, ¿no? Lo visualiza totalmente, ¿no? En el libro de artista, y lo concibe tal cual como libro de artista, con su tal cual, la forma y el contenido tienen que ir súper vinculados, en el cual, como estás diciendo, ¿no? Y es muy importante que realmente tenga la decisión completa el autor. Lo que decías también como tus libros, ¿no? Tú decides tu diseño, aunque no sean libros de artista, pero por eso se notan libros tan personales, ¿no? Con los tuyos. ¿Por qué? Porque tú decides el diseño, tú decides cómo, qué poner, a qué horas, papel, formato. Se lo dejas a un diseñador y generalmente no entiende lo que quieres decir. Entonces hace una interpretación artística de tu proceso, que no conoce tu proceso, conoce las imágenes, y por eso les da igual cortar una foto.
ponerla horizontal, cortarle un pedacito, pues total da igual. Pues para ellos es que esa imagen que es una ilustración, pues ilustre, encaje en su diseño, exactamente, ¿no? ilustre su diseño. En vez de ser al revés. Sí, no, Que la imagen es la protagonista del libro, y entonces tienes que darle todo el espacio para que la foto se exprese como lo que es. Pero por eso yo creo que un fotógrafo debe diseñar sus libros o incidir. A veces no sabes diseñar, a veces no tienes la idea del diseño. Por ejemplo, digo, mi libro de la Tarahumara yo no tenía idea de un diseño, lo diseñó el gran diseñador editorial y es el libro que menos me gusta. Exactamente, ¿no? Porque es el que menos captó. Está vinculado a lo que tú querías decir. Sí, así es, exactamente. Y en el libro de artista es esto, ¿no? Que todo va predeterminado por el artista para conseguir el concepto que quiere decir. Y eso mismo todavía va más para atrás. O sea, tus fotos es, ya antes de pensar en el soporte en el cual vas a expresar tu trabajo, que cada soporte tiene que estar, toda forma tiene que estar, como decíamos, de la mano con el contenido. Más allá de eso, el contenido de la foto tiene que estar vinculado a tu proceso de vida. O sea, si tú tomas fotos por hacer una colección de estampitas, sin que te involucres con la toma y con el proceso, pues van a ser fotos vacías.